La Santa Misa es la forma más alta de culto, el momento en el que el cielo y la tierra se unen, donde Cristo mismo se hace presente en el altar. No es solo una reunión, no es solo un ritual, sino la representación del sacrificio del Calvario, la realidad más sagrada de toda la existencia. Sin embargo, en muchos lugares hoy en día, la misa ha perdido su sentido de asombro, reverencia y sacralidad. Lo que una vez fue un momento de profundo silencio, profunda contemplación y majestad divina, ha sido reemplazado por la informalidad, la distracción y la pérdida de enfoque en el misterio que se desarrolla ante nosotros. La reverencia en la misa no es un detalle opcional, es una respuesta esencial a la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Todo santo, todo místico, toda alma que ha encontrado la verdad de la misa, ha entendido que es ahí donde nos encontramos ante el trono de Dios. San Juan Vianney dijo una vez: si entendiéramos verdaderamente la misa, moriríamos de alegría. Pero ¿cuántos católicos hoy se acercan a la misa con este nivel de conciencia? ¿Cuántos entran a la iglesia sabiendo que están pisando terreno sagrado, que están a punto de presenciar un milagro? Una de las mayores tragedias del catolicismo moderno es la pérdida de esta reverencia. En muchos lugares, la sacralidad de la liturgia ha sido disminuida, reemplazada por la informalidad, el entretenimiento y las distracciones. El silencio que una vez preparaba a las almas para el encuentro divino ha sido reemplazado por charlas, aplausos y un enfoque en la interacción humana en lugar de la adoración. La postura de humildad, arrodillándose ante Dios, inclinándose en adoración, recibiendo con reverencia, ha sido abandonada por muchos, como si la realidad de la presencia de Cristo se hubiera olvidado. Pero Cristo sigue estando allí. Lo reconozcamos o no, Él está presente en la Eucaristía, esperando almas que lo adoren de verdad, que lo traten con la reverencia que Él merece. La cuestión no es si Él está allí, sino si estamos verdaderamente conscientes, verdaderamente preparados, verdaderamente ofreciéndole el honor que se le debe. La pérdida de reverencia en la misa no es solo un asunto superficial, es una crisis de fe, porque la forma en que tratamos la Eucaristía refleja lo que realmente creemos sobre ella. La siguiente sección explorará cómo esta pérdida de reverencia se ha arraigado en la Iglesia, por qué es tan peligrosa y qué se debe hacer para restaurar el sentido de lo sagrado en la Santa Misa. La pérdida de reverencia en la misa no se produjo de la noche a la mañana. No fue un cambio repentino, sino una decadencia gradual, una erosión lenta de la sacralidad que se fue infiltrando en el culto católico con el tiempo. En muchos lugares, se han abandonado tradiciones que antes fomentaban una profunda devoción. El silencio que antes llenaba las iglesias antes de la misa ha sido reemplazado por conversaciones informales y distracciones. La belleza de la música sacra ha sido sustituida por melodías que se asemejan al entretenimiento secular. La postura de humildad, arrodillarse ante la presencia real, ha sido en gran medida olvidada, pero esta pérdida de reverencia no vino sin consecuencias. Cuando el sentido de lo sagrado disminuye, la fe misma se debilita. La manera en que adoramos moldea lo que creemos. Un católico que experimenta una misa reverente, imponente y centrada en la Eucaristía, llegará a comprender, profunda e intuitivamente, que este es verdaderamente el momento más importante de su vida. Pero un católico que experimenta una misa apresurada, informal y tratada como una reunión ordinaria, lentamente perderá de vista el profundo misterio que se desarrolla ante él. Por eso hoy en día muchos ya no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Las estadísticas son alarmantes. La mayoría de los católicos hoy en día no creen verdaderamente que la Eucaristía sea el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Pero, ¿podemos sorprendernos? Si la forma en que se celebra la misa no refleja esta realidad, si se trata a Cristo en la Eucaristía con indiferencia, si no hay una reverencia visible, ¿cómo podemos esperar que la gente reconozca el misterio divino que está teniendo lugar? Los santos sabían que la misa es el cielo en la tierra. San Padre Pío lloraba en el altar, abrumado por la sacralidad de lo que estaba sucediendo.
San Francisco de Asís advertía que el mayor dolor de su corazón era ver que la Eucaristía no era tratada con la reverencia que merece. Si estos santos, que ya estaban tan cerca de Dios, temblaban ante el misterio de la misa, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? La Iglesia no necesita una reinvención de la misa, sino una restauración de lo sagrado, un retorno a la reverencia, la devoción y la profunda conciencia de lo que realmente está sucediendo en el altar. La siguiente sección explorará cómo la misa ha perdido su sentido de lo sagrado, los cambios que llevaron a esta crisis, y por qué recuperar la reverencia es esencial para el futuro de la Iglesia. Uno de los mayores factores que explican la pérdida de reverencia en la misa es la influencia de la cultura moderna. Vivimos en una época que prioriza la velocidad, la eficiencia y la comodidad. La gente espera que todo sea rápido, entretenido y fácil. Desafortunadamente, esta mentalidad ha entrado en el culto católico, dando forma a la forma en que muchas personas abordan la misa. En lugar de verla como un momento sagrado de encuentro con Dios, muchos ahora esperan que sea breve, atractiva y adaptada a las preferencias personales. Esta mentalidad ha llevado a una pérdida de paciencia ante la profundidad y solemnidad de la liturgia tradicional. Muchas personas se inquietan cuando la misa se alarga más de lo esperado. Se sienten desconectadas cuando la música es demasiado sagrada, cuando la homilía es demasiado desafiante, cuando el silencio es demasiado profundo. Pero la misa no es un entretenimiento personal, sino una forma de adorar a Dios como Él se merece. Se trata de ofrecernos completamente a Él con reverencia, humildad y asombro. Otro factor es el abandono de los signos externos de reverencia. A lo largo de la historia, los católicos siempre se arrodillaban en presencia de la Eucaristía. Inclinaban la cabeza al oír el nombre de Jesús. Recibían la comunión en la lengua como un acto de humildad. Pero hoy, en muchos lugares, estas expresiones externas de fe se han perdido. El problema es que nuestras acciones externas moldean nuestra disposición interna. Cuando las personas dejan de arrodillarse, dejan de inclinarse, dejan de tratar la Eucaristía como algo sagrado, su fe en la presencia real comienza a debilitarse. Esta pérdida de reverencia también ha sido alimentada por una mala interpretación de la participación en la misa. Muchos creen que participar en la liturgia significa estar constantemente activo, cantar, aplaudir, moverse, pero la forma más profunda de participación es interior. Es atención orante, adoración silenciosa y ofrenda del corazón a Dios. Los santos entendieron esto. Santa Teresa de Ávila entraba en profunda contemplación durante la misa. San Juan Vianney pasaba horas en acción de gracias en silencio después de celebrar la Eucaristía. Esta es la verdadera participación, no solo el movimiento externo, sino la adoración interior profunda. La solución a esta crisis no consiste en hacer que la misa sea más atractiva para los gustos modernos, sino en restaurar lo que se perdió, recuperar la reverencia, el silencio, los gestos y la atmósfera sagrada que atraen a las almas a la verdadera adoración. La siguiente sección explorará lo que los católicos pueden hacer para recuperar la reverencia en su propia experiencia de la misa, independientemente del entorno que los rodee. La restauración de la reverencia en la misa no comienza con los obispos, sacerdotes o comités, comienza con cada católico en particular. Cada persona que asiste al santo sacrificio de la misa tiene un papel que desempeñar para recuperar el sentido de lo sagrado. Incluso en una parroquia donde se ha perdido la reverencia, un católico todavía puede optar por acercarse a la Eucaristía con profunda devoción, con humildad y con plena conciencia de la presencia de Cristo. Una de las primeras y más poderosas maneras de restaurar la reverencia es mediante la preparación antes de la misa. Con demasiada frecuencia, la gente llega distraída, apurada o desenfocada. Pero los santos nos enseñan que la forma en que nos preparamos para la misa determina cómo la experimentamos. Esto significa llegar temprano, pasar tiempo en oración silenciosa, leer el Evangelio del día y entrar en un estado de recogimiento antes de que comience la liturgia. Significa reconocer que estamos a punto de entrar en un misterio sagrado que exige toda nuestra atención y devoción. Otra práctica esencial
es la adoración a la Eucaristía. Un católico que pasa tiempo ante el Santísimo Sacramento, arrodillado en silencio, contemplando la realidad de la presencia de Cristo, nunca más volverá a acercarse a la misa de manera casual. Cuanto más tiempo pasa uno en adoración, más profundo se vuelve su amor y reverencia por la Eucaristía. La forma en que recibimos la comunión también juega un papel crucial en la restauración de la reverencia. La Iglesia siempre ha enseñado que recibir la Eucaristía debe hacerse con profunda humildad y devoción. Durante siglos, los católicos la recibían en la lengua mientras estaban de rodillas, como un signo visible de adoración. Si bien la Iglesia permite la recepción en la mano, muchos santos han advertido que nuestra manera de abordar la comunión debe reflejar siempre la realidad de que estamos recibiendo a Cristo mismo. Por último, los católicos deben convertirse en defensores de lo sagrado. Esto significa alentar con delicadeza a los demás a reconocer la santidad de la misa. Significa enseñar a los niños a estar en silencio y a orar en la iglesia. Significa negarse a tratar la liturgia como un evento más, sino como el momento más importante de nuestra semana, el corazón mismo de nuestra vida espiritual. Si cada católico tomara la decisión de acercarse a la misa con verdadera reverencia, la iglesia se transformaría. La siguiente sección explorará cómo la reverencia en la liturgia ha moldeado la santidad de los santos y por qué los hombres y mujeres de fe más grandes siempre trataron la misa como el centro de sus vidas. Los santos no se tomaban la misa a la ligera. Eran profundamente conscientes de la realidad divina que se desplegaba ante ellos. Temblaban ante la Eucaristía, pasaban horas en oración después de recibir la comunión. Centraban toda su vida en el santo sacrificio. ¿Por qué? Porque comprendían que allí es donde el cielo toca la tierra, donde Dios desciende para estar con su pueblo. San Padre Pío preparaba la misa horas antes de celebrarla, y después dedicaba aún más tiempo a la acción de gracias. Santo Domingo lloraba durante la consagración, abrumado por la realidad de la presencia de Cristo. Santo Tomás de Aquino se postraba ante el sagrario en adoración, sabiendo que la Eucaristía era el mayor tesoro de la Iglesia. Los santos entendieron algo que muchos católicos hoy han olvidado. La manera en que tratamos la misa determina la profundidad de nuestra fe. Si nos acercamos a la Eucaristía con indiferencia, nuestro amor por Cristo se volverá tibio. Pero si nos acercamos con reverencia, con humildad, con asombro, nuestras almas se transformarán. La siguiente sección explorará cómo los católicos modernos pueden imitar el ejemplo de los santos en su enfoque de la misa, y cómo un retorno a la reverencia puede conducir a la santidad personal y a una renovación de la fe en la Iglesia. Los santos comprendían que la misa no era solo una obligación, sino que era el centro de sus vidas, la fuente de su fuerza, y la forma más elevada de adoración que podían ofrecer a Dios. Se acercaban a la Eucaristía con asombro, temblor y profunda humildad, reconociendo que estaban ante la presencia misma de Cristo. Pero hoy, muchos católicos se acercan a la misa con distracción, indiferencia o incluso aburrimiento. El contraste entre la reverencia de los santos y la actitud de muchos católicos modernos es sorprendente. San Juan Vianney pasaba horas en oración antes de celebrar la misa, preparando su alma para ofrecer dignamente el sacrificio. Santa Teresa de Ávila escribió que si la gente comprendiera verdaderamente lo que estaba sucediendo en el altar, estaría dispuesta a caminar kilómetros a través de la nieve solo para asistir a una misa. Estos santos nos recuerdan que la misa no es solo un ritual, es un encuentro con el Dios vivo. Y sin embargo, en muchas iglesias de hoy, hay pocas señales de esta conciencia. Una de las mayores pérdidas en el culto católico moderno es la ausencia de silencio. La Iglesia siempre ha enseñado que el silencio es esencial para la oración, para la contemplación, para preparar el alma para encontrarse con Dios. Pero hoy, muchas iglesias están llenas de ruido constante, charlas antes de la misa, aplausos después de los himnos, distracciones durante la consagración. En lugar de ser un lugar de profunda reverencia, la atmósfera a menudo parece ordinaria, incluso informal. Pero Dios habla en silencio, y cuando se pierde la quietud sagrada de la misa, también se pierde la oportunidad de escuchar su voz. Otro problema es el declive de la devoción eucarística. En generaciones anteriores,
Los católicos pasaban largos momentos en oración después de recibir la comunión, agradeciendo a Dios por este don inimaginable. Hoy, mucha gente sale corriendo de la iglesia en el momento en que termina la misa, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero los santos nos enseñan que el momento después de recibir la Eucaristía es el momento más sagrado de todos, un momento en el que el alma está más cerca de Cristo. San Alfonso María de Ligorio escribió: «No hay oración más agradable a Dios que la que se hace después de la comunión». Si los católicos realmente creyeran que la Eucaristía es Cristo mismo, sus acciones reflejarían esta verdad. Se arrodillarían con devoción, rezarían con intensidad y permanecerían en adoración silenciosa. No tratarían la misa como una parte más de su horario, sino como la hora más sagrada de su semana. La siguiente sección explorará cómo los católicos de hoy pueden recuperar este sentido de devoción eucarística, imitando a los santos en su amor por la misa y transformando su fe a través de una reverencia más profunda hacia Cristo en la Eucaristía. Uno de los signos más visibles de reverencia en la misa es la forma en que los católicos reciben la Sagrada Comunión. Durante siglos, se entendió universalmente que recibir la Eucaristía requería la máxima humildad y devoción. Los fieles se arrodillaban ante el altar, recibiendo a Cristo en la lengua, como señal de adoración y sumisión a su divina presencia. Pero en muchos lugares hoy en día, esta práctica ha sido abandonada, y con ella, se ha perdido una expresión visible de fe. La Iglesia permite la recepción de la comunión en la mano, pero muchos santos y teólogos han advertido que la reverencia externa afecta la creencia interna. San Francisco de Asís, por amor a la Eucaristía, ni siquiera tocaba la hostia consagrada con sus propias manos. Santo Tomás de Aquino escribió que solo las manos consagradas del sacerdote debían tocar el cuerpo de Cristo por profunda reverencia. Si bien la Iglesia permite diferentes métodos de recepción, cabe preguntarse, ¿la forma en que la recibimos refleja nuestra creencia en la presencia real? El problema no es solo la postura, es la actitud del corazón. Un alma que se acerca a la Eucaristía de manera casual, sin preparación, sin una profunda conciencia, está en peligro de recibirla sin verdadera devoción. Los santos se preparaban para la Sagrada Comunión con ayuno, oración y confesión, sabiendo que la Eucaristía es el mayor don jamás dado a la humanidad. Pero hoy, muchos católicos la reciben por hábito, sin reflexión, sin gratitud. ¿Cómo podemos esperar crecer en la fe si no nos acercamos a la fuente de la gracia con la debida reverencia? El camino a seguir es claro. Los católicos deben volver a una profunda reverencia al recibir la Eucaristía. Esto significa acercarse a la Sagrada Comunión como si fuera la última vez que la recibiríamos. Significa hacer un profundo acto de fe antes de recibirla, reconocer la presencia de Cristo y ofrecerle nuestro corazón en completa entrega. Significa permanecer en silencio en acción de gracias después de la comunión, no apresurarse a irse, sino permanecer con Cristo el mayor tiempo posible. Restaurar la reverencia en la recepción de la Sagrada Comunión transformará a la Iglesia. Cuando los católicos vuelvan a acercarse a la Eucaristía con reverencia, humildad y profunda devoción, se restaurará la fe en la presencia real. La siguiente sección explorará cómo la verdadera reverencia por la Eucaristía genera santidad personal, fortalece a la Iglesia y prepara el alma para la vida eterna. La crisis de irreverencia en la misa es, en última instancia, una crisis de fe. Cuando se pierde la reverencia, la fe se debilita. Cuando la fe se debilita, la devoción desaparece. Y cuando la devoción desaparece, las almas se alejan de Dios. Por eso, restaurar la reverencia en la misa no se trata solo de gestos externos. Se trata de salvar almas, renovar la Iglesia y reavivar la fe en la presencia real de Cristo. A lo largo de la historia, cada gran renovación en la Iglesia ha sido precedida por una renovación de la devoción eucarística. En tiempos de crisis, cuando la fe era débil y la moral se desmoronaba, Dios suscitó santos que llevaron a la gente de regreso a la misa, de regreso a la Eucaristía, de regreso a lo sagrado. San Pedro, Juliana y Mart, San Juan Bosco y San Pío X lucharon para restaurar la devoción a la Eucaristía, porque sabían que el futuro de la Iglesia depende de cómo tratamos la misa. Si los católicos de hoy
quieren ver una renovación en la iglesia, esta no vendrá de programas, estrategias o innovaciones. Vendrá de un retorno a la reverencia, un retorno a adorar a Cristo en la Eucaristía, a rendir culto con devoción, a tratar la misa como el centro de la vida. Esto es lo que hicieron los santos. Esto es lo que todo verdadero discípulo de Cristo está llamado a hacer. La siguiente sección explorará cómo cada católico, sin importar dónde se encuentre, puede comprometerse personalmente a restaurar la reverencia en su propia vida, profundizar su amor por la misa y convertirse en testigo para los demás a través de su devoción a la Eucaristía. Restaurar la reverencia en la misa no es solo responsabilidad de los sacerdotes o los obispos, es el deber de cada católico. Cada persona que asiste a la misa tiene la capacidad de transformar la manera en que se acerca a la Eucaristía, de profundizar su propia devoción e inspirar a otros con su ejemplo. Los santos entendieron esto. Sabían que la manera en que se arrodillaban, la manera en que oraban, la manera en que recibían la comunión, cada acción externa, moldeaba su fe interior. Hoy, los católicos deben redescubrir esta verdad. Una de las maneras más poderosas de restaurar la reverencia es profundizar nuestra conciencia del misterio que se desarrolla en cada misa. Muchas personas pasan por la ceremonia sin darse cuenta de que están presenciando un milagro. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto no es un símbolo, no es una metáfora. Es el mismo Cristo que caminó por la tierra, que murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos. ¿Cómo podría alguien acercarse a esta realidad con indiferencia? ¿Cómo podría alguien recibirlo sin temblar de asombro? Por eso es esencial la oración antes de la misa. Los santos no entraban corriendo a la iglesia y se sentaban distraídos. Preparaban sus almas, a veces pasando horas en recogimiento antes de acercarse al altar. Sabían que la preparación era necesaria para un encuentro profundo con Cristo. Los católicos de hoy deben volver a esta práctica. Llegar temprano, orar en silencio, abrir sus corazones a Dios y prepararse para el momento más importante de sus vidas. Pero la reverencia no es solo una cuestión de devoción personal, sino que tiene que ver con restaurar una cultura de santidad en la iglesia. Todo católico tiene la responsabilidad de defender lo sagrado. Esto significa dar ejemplo mediante la modestia en la vestimenta, el silencio antes de la misa y la recepción adecuada de la Sagrada Comunión. Significa alentar a los demás, especialmente a los niños, a comprender el significado de la Eucaristía. Significa recordarles con delicadeza a los demás católicos que la misa no es una reunión social, sino un encuentro con el Dios vivo. La pérdida de la reverencia no es irreversible. Se puede recuperar, alma por alma. La siguiente sección explorará cómo los pequeños actos de devoción, cuando se practican con constancia y amor, pueden transformar no solo los corazones de las personas, sino comunidades enteras, llevando a una renovación de la fe en la presencia real. Uno de los mayores peligros del catolicismo moderno es la tentación de tratar la misa como algo común y corriente. El mundo se ha acostumbrado al entretenimiento, a la gratificación rápida, a experiencias que exigen poco pensamiento o esfuerzo. Pero la misa no es un acontecimiento más, es el momento más sagrado de la tierra. Y cuando los católicos pierden esto de vista, su fe comienza a debilitarse. Por eso es esencial recuperar el sentido del misterio en la liturgia. La misa debe inspirar admiración, asombro y silencio. Cuando los católicos entran en la iglesia, deben sentir que han entrado en un lugar sagrado, separado del mundo. Cada detalle debe señalar a Dios. La belleza del altar, la fragancia del incienso, el sonido del canto gregoriano, la postura de arrodillarse ante la Eucaristía. Todos estos elementos existen para atraer a las almas hacia el misterio de la presencia de Cristo. Pero hoy en día, muchas iglesias han eliminado estos signos externos de lo sagrado, y como resultado, se ha perdido el sentido de lo divino. La eliminación de las barandillas del altar, el abandono de la música sacra, la prisa por hacer la liturgia más accesible, todos estos cambios han contribuido al debilitamiento de la fe.
Los santos sabían que la reverencia externa moldea la creencia interna. Por eso lucharon por proteger la belleza de la misa. Entendieron que cuando la gente deja de tratar la Eucaristía como algo extraordinario, deja de creer en ella por completo. Restaurar la reverencia no es una cuestión de nostalgia, ni de aferrarse a las viejas tradiciones por el mero hecho de aferrarse a ellas. Se trata de volver a una comprensión más profunda de lo que es verdaderamente la misa. Se trata de asegurar que las generaciones futuras hereden una fe fuerte, vibrante e inquebrantable. La siguiente sección explorará los pasos prácticos que todo católico puede dar para restaurar la reverencia en su propia parroquia, independientemente de los desafíos que pueda enfrentar. Para restaurar la reverencia en la misa, cada católico debe tomar la decisión de vivir de manera diferente. Requiere un esfuerzo consciente para elegir la santidad en lugar de la conveniencia, el silencio en lugar de la distracción y la devoción en lugar del hábito. Muchas personas se sienten impotentes cuando ven irreverencia en la liturgia. Se preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo marcar una diferencia? La respuesta es simple: comience por usted mismo. El primer paso es cultivar una vida interior centrada en la Eucaristía. Esto significa hacer visitas frecuentes al Santísimo Sacramento, pasar tiempo en adoración y desarrollar un amor más profundo por la presencia de Cristo en el sagrario. Un católico que realmente cree en la presencia real no puede volver a acercarse a la misa de la misma manera. El segundo paso es recuperar los actos personales de reverencia. Esto significa vestirse modestamente para la misa, mantener una postura de oración, recibir la Eucaristía con devoción y quedarse después de la misa en acción de gracias. Estas pequeñas acciones, cuando se realizan de manera constante, envían un mensaje poderoso a los demás. Les recuerdan a quienes nos rodean que esta no es una reunión común y corriente, es la adoración a Dios Todopoderoso. El tercer paso es animar a los demás con el ejemplo. Esto no significa criticar ni juzgar a los demás católicos, sino inspirarlos. Cuando las personas ven a alguien arrodillado en oración, recibiendo la Eucaristía con profunda devoción, o permaneciendo en adoración silenciosa después de la misa, recuerdan la santidad de lo que está sucediendo. La reverencia es contagiosa. La devoción de una persona puede despertar la fe de otra. El paso final es orar por la renovación de la Iglesia. La crisis de irreverencia no es solo una cuestión de preferencia personal, es una batalla espiritual. Satanás odia la Eucaristía. Hará todo lo que esté a su alcance para disminuir la reverencia, debilitar la fe, hacer que la misa parezca un evento más. Pero Dios está suscitando almas que ven la verdad, que anhelan la santidad, que desean restaurar lo sagrado. Esta restauración no ocurrirá de la noche a la mañana, pero ocurrirá. La siguiente sección explorará el poder de la perseverancia para lograr una renovación de la fe y cómo los católicos pueden permanecer firmes en su misión de restaurar la reverencia en la Iglesia. Toda renovación en la historia de la Iglesia ha comenzado con un retorno a la Eucaristía. Cuando la fe es débil, cuando la moralidad declina, cuando la Iglesia enfrenta una crisis, Dios llama a su pueblo a regresar a la fuente de toda santidad, la misa, la Eucaristía, la presencia real de Cristo. Allí es donde ocurre la verdadera transformación. Muchos católicos hoy se sienten desanimados. Ven la pérdida de reverencia, el declive de la fe, y se preguntan si las cosas cambiarán alguna vez. Pero los santos nos muestran que Dios puede restaurar cualquier cosa que se haya perdido. Él lo ha hecho antes y lo volverá a hacer. Pero Él necesita almas que estén dispuestas a luchar por lo sagrado, a defender la Eucaristía, a restaurar la reverencia con sus propias vidas. La restauración de la misa no se logrará a través de debates, programas o discusiones, sino a través de almas que ardan de amor por la Eucaristía. Se logrará a través de católicos que vivan la misa, que oren ante el Santísimo Sacramento, que inspiren a otros a través de su devoción. El tiempo de esperar ha terminado. Ahora es el momento de actuar. La Iglesia necesita católicos que recuperen el fuego de la devoción eucarística, que se arrodillen ante el Señor con humildad, que se acerquen al altar con reverencia y admiración. Necesita almas que digan: Señor, te amaré con todo mi corazón, te honraré en la Eucaristía, nunca daré por sentada tu presencia.
La pregunta es sencilla. ¿Estaremos entre ellos? ¿Elegiremos restaurar la reverencia que se ha perdido? ¿Nos convertiremos en santos que transformen la Iglesia mediante nuestro amor por la Eucaristía? Ha llegado el momento de decidir. El futuro de la Iglesia depende de ello. La lucha por restaurar la reverencia en la misa no se trata solo de preferencias litúrgicas, sino del destino eterno de las almas. La forma en que adoramos a Dios moldea todo lo demás en nuestra fe. Una Iglesia que trata la misa con indiferencia producirá católicos con una espiritualidad tibia y frágil, pero una Iglesia que trata la Eucaristía con admiración, reverencia y profunda devoción levantará santos, mártires y guerreros de la fe. Muchos católicos hoy sienten que falta algo. Anhelan un culto más profundo, un silencio sagrado, una misa que eleve el alma hacia el cielo, pero se sienten impotentes, como si no se pudiera hacer nada para cambiar el rumbo de la Iglesia. Esto es mentira. Los santos más grandes no fueron observadores pasivos, fueron valientes defensores de la fe. San Atanasio se opuso a la herejía cuando casi todo el mundo se había vuelto contra él. Santa Catalina de Siena pidió reformas en la Iglesia cuando la corrupción estaba desenfrenada. San Pío X luchó por preservar la pureza de la liturgia en una época de creciente influencia secular. Estos santos no esperaron a que otros actuaran, sino que asumieron la responsabilidad de restaurar lo que se había perdido. Sabían que si permanecían en silencio, la fe misma se debilitaría. Todo católico de hoy debe hacerse la misma pregunta. ¿Asumiré la responsabilidad de restaurar la reverencia en mi propia vida, en mi propia parroquia, en mi propia comunidad? ¿O permaneceré en silencio, permitiendo que continúe la pérdida de lo sagrado? La Iglesia no necesita católicos pasivos, sino almas que estén encendidas de amor por la Eucaristía. La siguiente sección explorará cómo la batalla por la reverencia no es solo una lucha externa, sino una transformación interior que comienza dentro de cada alma antes de extenderse al mundo. El primer lugar donde se debe restaurar la reverencia es en el corazón de cada católico. Antes de poder cambiar nuestras parroquias, antes de poder inspirar a otros, primero debemos ser transformados por un amor más profundo por la Eucaristía. Esto significa comprometernos a una vida centrada en la presencia real de Cristo, no solo los domingos, sino todos los días. Los santos vivían así. Para ellos, la Eucaristía no era solo algo que recibían una vez a la semana, era el centro de sus vidas, su mayor tesoro, la razón misma de su existencia. San Pedro Julián Aymard pasaba horas en adoración todos los días, diciendo que la Eucaristía era el fuego que mantenía viva su alma. Santa Gemma Galgani caía en éxtasis después de recibir la comunión, abrumada por el amor de Cristo. San Juan Pablo II, a pesar de liderar la Iglesia, nunca dejaba pasar un día sin pasar tiempo ante el Santísimo Sacramento. Si queremos restaurar la reverencia en la misa, primero debemos restaurar el fuego de la devoción eucarística en nuestras propias almas. Debemos preguntarnos, ¿creo verdaderamente que Cristo está presente en la Eucaristía? ¿Me acerco a la Sagrada Comunión con profundo amor y humildad? ¿Dedico tiempo a la adoración eucarística? ¿Preparo mi alma antes de la misa y doy gracias después de recibirla? Estos son los hábitos de los santos, y son los hábitos que encenderán la renovación de la Iglesia. Cuando los católicos vuelvan a enamorarse de la Eucaristía, todo lo demás cambiará. La siguiente sección explorará cómo un alma que arde por la Eucaristía atrae naturalmente a otros a Cristo, transformando familias, parroquias y comunidades enteras. Una de las maneras más poderosas de restaurar la reverencia en la misa es a través del testimonio de católicos devotos que inspiran a otros con su ejemplo. Muchas personas hoy simplemente nunca han visto cómo es la verdadera devoción eucarística. Nunca han presenciado el silencio profundo ante el sagrario, la oración ferviente después de la comunión o la fe radiante de alguien que realmente cree en la presencia real. Pero cuando las personas encuentran un alma que arde por Cristo en la Eucaristía, algo se despierta en ellas. Comienzan a hacer preguntas. Comienzan a preguntarse por qué alguien se arrodilla tan profundamente, por qué alguien reza tan intensamente, por qué alguien parece estar en otro mundo después de recibir la comunión. Y aquí es donde comienza la renovación de la reverencia.
no a través de argumentos o debates, sino a través del testimonio silencioso y poderoso de los católicos que viven como si la Eucaristía fuera verdaderamente Dios entre nosotros. Este tipo de testimonio ha cambiado vidas a lo largo de la historia. En la antigua Roma, los paganos se convertían al cristianismo simplemente al observar cómo adoraban los primeros cristianos. La profunda reverencia de estos primeros creyentes era un testimonio de la verdad de su fe. Incluso en los tiempos modernos, abundan las historias de personas que se sintieron atraídas al catolicismo simplemente al presenciar la forma en que un católico devoto se acercaba a la Eucaristía con asombro y amor. Esto significa que cada católico hoy tiene una misión extraordinaria. Aunque no puedan cambiar la liturgia de su parroquia, aunque se sientan solos en su amor por la Eucaristía, pueden ser una luz, un signo, un ejemplo vivo de fe verdadera. Y cuando suficientes personas hagan esto, la Iglesia comenzará a cambiar. La siguiente sección explorará cómo pequeñas acciones de devoción, practicadas de manera constante, pueden crear una ola de renovación que restaurará la reverencia en la misa para las generaciones futuras. La restauración de la reverencia en la misa no ocurrirá de la noche a la mañana. No se logrará con una decisión, un sermón o un cambio de política. Se logrará con la fidelidad tranquila y constante de los católicos que se niegan a permitir que se pierda lo sagrado. Así es como se ha producido toda renovación en la historia de la Iglesia, mediante la perseverancia de quienes amaron a Dios lo suficiente como para darlo todo por Él. Los santos no consideraban que la reverencia fuera opcional. Sabían que la forma en que adoramos determina la forma en que vivimos. Entendían que la informalidad en la misa conduce a la informalidad en la fe, y que la reverencia profunda conduce a una santidad profunda. Hoy, la Iglesia necesita desesperadamente católicos que elijan la santidad, elijan la reverencia y elijan defender la santidad de la Eucaristía con toda su vida. Pero esta renovación debe comenzar ahora. Cada católico debe tomar una decisión. ¿Asistiré a la misa con verdadera devoción? ¿Rezaré para tener un amor más profundo por la Eucaristía? ¿Seré un ejemplo de reverencia para quienes me rodean? El futuro de la Iglesia depende de estas decisiones. Esta misión no es para unos pocos, es para cada alma que ama a Cristo y anhela ver su Iglesia restaurada. Quienes digan sí a este llamado serán parte de la gran renovación de nuestro tiempo, un movimiento de fe que reavivará la creencia en la presencia real, restaurará la sacralidad de la liturgia y conducirá a innumerables almas de regreso a Dios. La pregunta ya no es ¿cambiarán las cosas?, sino ¿seremos nosotros quienes las cambiemos? El tiempo del silencio ha terminado. La Iglesia necesita católicos que defiendan lo sagrado, luchen por la Eucaristía y restauren la reverencia en la Santa Misa. No estamos llamados a ser observadores pasivos. Estamos llamados a ser defensores de la verdad, testigos de la presencia de Cristo y almas encendidas de amor por la Eucaristía. Cada santo que renovó la Iglesia lo hizo trayendo a la gente de regreso a la misa, de regreso al altar, de regreso a la presencia real de Cristo. Ahora es nuestro turno. La pregunta es sencilla. ¿Serás parte de esta renovación? ¿Elegirás profundizar tu fe, acercarte a la misa con devoción, inspirar a otros con tu ejemplo? No se trata solo de la espiritualidad personal, se trata del futuro de la Iglesia, de la salvación de las almas y de la restauración de la verdadera fe en la Eucaristía. Si este mensaje ha tocado tu corazón, actúa hoy. Suscríbete al canal y sigue a Jesús. Esto es más que un video, es un movimiento para recuperar la reverencia, despertar la fe y restaurar el fuego de la verdadera adoración católica. Activa las notificaciones para no perderte nunca contenido nuevo y comparte este mensaje con otras personas que necesiten escucharlo. Juntos podemos cambiar la Iglesia, un alma a la vez. Y quiero saber de ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la reverencia en la misa? ¿Qué pequeños cambios puedes hacer hoy para profundizar tu amor por la Eucaristía? Comenta a continuación. Leo todos los mensajes y tu testimonio podría inspirar a alguien más a acercarse a Cristo. Mi nombre es Oliver y ha sido un honor compartir este camino con ustedes. No están solos en su deseo de santidad. Hay otros como ustedes
que anhelan ver la iglesia renovada, que quieren vivir su fe plenamente, que están dispuestos a luchar por lo sagrado. Mantente fuerte, mantente fiel, mantén tu mirada fija en Cristo en la Eucaristía. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios los bendiga abundantemente y que su corazón arda de amor por la presencia real de Cristo.